Hola Laura, muchas gracias por invitarme a este programa. Y sí, vengo a hablar sobre ovnis, sobre los últimos avistamientos que están preocupando a las personas, porque hace poco pasó en realidad eran drones, eso es lo que han explicado desde la Casa Blanca, pero decenas de drones empezaron a volar de noche en Nueva Jersey y el presidente Biden no supo explicar realmente si eran drones o otra cosa, pero lo que sí dijo era que no había ningún peligro para los ciudadanos norteamericanos, cosa que mucha gente en realidad no se compró. Habían distintas teorías, por ejemplo, una teoría decía que podían ser drones espías de Irán, de China o de Rusia. Otra teoría es que realmente eran ovnis, objetos voladores no identificados, de origen extraterrestre, pero lo cierto es que no se supo realmente de qué se trataba, pero te quiero contar que esta no es la primera vez que aparecen estos drones que les llaman enjambres de drones, porque en Virginia el año pasado también aparecieron drones, pero sobre una base militar. Y eso es lo peligroso, porque en el fondo no podían ahí atacarlos, ya que Estados Unidos tiene una ley que no permite que se derriben drones en un espacio militar. Entonces trataron de, en el fondo, perseguirlo, ver cómo desactivaban esto, pero no pudieron hacerlo. Y resulta que la gente se quedó de nuevo sin explicación y en este caso también los militares. Así que fue bastante complicado y lo peor es que también estos drones aparecieron cerca de Las Vegas, en los cielos de Las Vegas, en un lugar donde se hacen pruebas nucleares. Entonces, de nuevo, la parte del espionaje, que fueran drones espías, volvió a resurgir. Sin embargo, todavía no se sabe qué es lo que puede ser si estos drones efectivamente se cuelan entre ellos objetos de ovnis en el fondo o son realmente drones espías. Así que esa es una de las cosas que yo he estado investigando porque yo misma he tenido avistamientos que voy a contar en un ratito más y estoy en contacto con seres cósmicos, cosa que también voy a contar en un ratito. Y a mí me interesa mucho este tema porque veo que hay una posibilidad real de que este tema, el tema ufológico, los ovnis y la vida extraterrestre en realidad se muestren un poco más a la luz a todos los ciudadanos, en el fondo que no sea una cosa como de nicho o de culto o de ciencia ficción, sino que podamos aceptar que existe realmente vida extraterrestre y que esa vida extraterrestre no es un peligro para nosotros, para la sociedad. Pero te voy a seguir contando acerca de lo que está pasando, es como las noticias en el fondo oficiales de lo que ha ocurrido, porque también ocurrió que en el Congreso norteamericano, que fue una de las cosas así más impactantes que una persona así como común y corriente puede escuchar, porque ahí una persona era un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, David Grush se llama, él fue a dar su testimonio al Congreso de que él había denunciado un, como una especie de investigación que estaban haciendo en el ejército a través de tener objetos no identificados, o sea, los platillos. De acuerdo a Gruch, habrían platillos o naves, digamos, por llamarlo mejor, naves, en posición del ejército y estas naves, lo que estaría haciendo el ejército sería ingeniería reversa. ¿Qué quiere decir eso? Que estarían tratando de ver cómo funciona la nave, tratando de, en el fondo, explicar por partes desde lo que están viendo, es decir, del exterior, e ir viendo cómo está construida esta nave. Pero esto que dijo en el fondo Gruch en el Congreso todavía no fue aceptado 100% porque en el fondo lo que él dijo era algo que se salía de las normas. Entonces no es
no es todavía una información que fuese aceptada, sino que está como en investigación realmente. Eso es lo que pasó. Pero de todas maneras fue una entrevista, una declaración que él hizo que fue televisada, bueno, que fue tuvo mucha repercusión en el fondo, porque fue la primera vez que alguien de inteligencia de la Fuerza Aérea declarase frente a congresistas norteamericanos y de manera grabada y pública. Entonces yo encuentro que ese fue uno de los acontecimientos más importantes que ha ocurrido en el último tiempo. Claro, Francisca, hay muchísima información, muchísima tela que cortar, ¿no? En este tipo de casos. Y me hacía una pregunta precisamente ante esto que comentabas. ¿Cuándo es veraz una información? ¿Tenemos que esperar a que nos lo confirmen, ¿no? A nivel político, a nivel social, que realmente estamos ante un avistamiento ovni o ante algo extraterrestre? ¿O por algún casual realmente nosotros podemos o tenemos algún criterio en el que de verdad podríamos considerar que es un avistamiento ovni, sin que muchas veces cuando la información, digamos, hay camuflaje, ¿no? Detrás, vamos a llamarlo así, o conspiración detrás, pues ahí no se nos diga del todo la verdad? Sí, totalmente. Yo creo que ahora los ciudadanos y la gente de a pie, es decir, nosotros mismos, tenemos el suficiente conocimiento y criterio para poder distinguir si lo que estamos viendo o lo que estamos sintiendo o lo que se nos está comunicando viene de una fuente fidedigna o no. En el caso mío, que yo he tenido avistamientos, 2 avistamientos claros, y tengo fotos para probarlas, fotos que voy a mostrar en una masterclass gratuita que voy a hacer el 18 de enero, donde voy a mostrar y voy a contar cómo llegué a tener esos avistamientos que tuve y a los que pude sacar fotografía, porque no fue algo así sin preparación, hubo una preparación bastante contundente de mi parte física y emocional y también espiritual, porque la gente quizás no lo sabe porque nos han bombardeado con películas donde todos los extraterrestres son malos y nos van a abducir. Pero en realidad el fenómeno extraterrestre tiene también mucho que ver con sociedades avanzadas, con sociedades que están en un grado de evolución mucho mayor a nosotros y que también tienen un grado de espiritualidad alto. No nos quedemos con los hombres de gris en el fondo y estos marcianos que nos presentaron en algún momento solamente, porque existen otras razas y otras maneras de vivir que tal vez nos sorprendan muchísimo y nos lleven por el buen camino. Por algo dicen que son nuestros hermanos mayores y nosotros somos hermanos menores y estamos en un estado evolutivo menor. Aparte, una cosa, Laura, yo siempre digo, si los extraterrestres fueran todos malos y ellos tienen la tecnología para venir acá a la Tierra, entonces, si es así, nosotros estaríamos o aniquilados o estaríamos todos absolutamente esclavizados o sometidos de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? No lo hemos sido así, estamos todavía acá, no hemos tenido realmente una apertura tan grande para que los seres de otros mundos, en el fondo nuestros maestros cósmicos, realmente se muestren de manera abierta, porque como ellos dicen, si ellos lo hicieran así, nosotros no estamos preparados aún, pero sí empiezan a prepararse algunos grupos para que, por ejemplo, el ejército o los mismos ejércitos de todos los países, en el fondo, no considerarían esto casi como un ataque y tenderían a, en el fondo, protegerse. Y por eso es una de las cosas que ellos no pueden mostrarse de una manera tan abierta como quisieran, en el fondo. Esa es una de las cosas que yo he llegado a aprender de todo lo que he investigado y también de estos avistamientos y esta comunicación que he podido ir teniendo de una manera, bueno, es medio extraño decirlo, pero ahora las personas canalizan, no es algo que sea tan, bueno, de locos, ¿no? Pero yo para mí, nunca me había pasado una cosa así, me empezaron a pasar cosas
hace 3 años atrás. Y desde ahí, desde ese entonces, yo he estado mucho más abierta a este tipo de fenómenos y a este tipo de, bueno, situaciones que antes no me habían ocurrido jamás.